Ahorita ya. Yo te aviso cuando estemos al aire. Buenas tardes con todos, bienvenidos a una edición más de Conexión Cayetano. El día de hoy tenemos la compañía de la licenciada Kiara Baraniza, que nos hablará sobre la carrera de psicología. Ella es egresada de esta carrera con especialidad en psicología educacional. Aquí los dejo con Kiara para que ella pueda exponer. Kiara, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, empezar esta conexión Cayetano comentándoles un poco mi experiencia profesional, ¿no? Yo soy psicóloga educativa, trabajo en un colegio ya hace 3 años y también he trabajado en otros colegios, ¿no? Esta charla que es de psicología, ¿no? De mi carrera. Eh, perdón, mi carrera es hace 3 años. Vengo trabajando en un colegio, ¿no? Y ahora me encuentro trabajando en la universidad. También he trabajado en el área organizacional, ¿no? Con unas empresas haciendo la parte de selección docente. Y esa es mi trayectoria más o menos, ¿no? ¿Cómo decidí estudiar esta carrera? Lo decidí cuando estaba en el colegio, cuando no me daba cuenta aún que iba para esta carrera, sino más bien eh, veía que mis amigos o mis compañeros del colegio tomaban diferentes alternativas en cuanto a sus estudios y yo decía o pensaba, ¿no? ¿Qué nos hacía tomar esa elección, ¿no? Veía a mi enamorado en esa época, que hasta ahora lo es, y lo veía a él, ¿no? Con mucho talento para el arte, ¿no? Y él se enfocaba también en la parte de que quería ser ingeniero, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía esa idea de que era muy bueno para las matemáticas y siempre estaba con la idea de que quería ser ingeniero, sin embargo yo le veía talento para otras cosas como el dibujo y el diseño y siempre se lo decía, ¿no? Bueno, él tomó la carrera, ¿no? Y mucho tiempo después se dio cuenta también de que realmente no le gustaba la ingeniería, sino que le gustaba más bien el diseño. Yo pasé también por un proceso de orientación vocacional con la psicóloga de mi colegio y ella me orientó, ¿no? Me hizo un test vocacional, yo vi que tenía alternativas para estudiar educación, tenía otra alternativa para estudiar psicología y tenía la otra alternativa que era estudiar algo relacionado a diseño de interiores también. Entre todas estas carreras me puse a indagar qué oportunidades laborales habían, de qué trataba cada una de estas carreras, ¿no? Y me puse a investigar también un poco las universidades. Dentro de ello encontré a la Universidad Cayetano Heredia, ¿no? Con alto reconocimiento, y vi su plan curricular, la verdad es que me gustó muchísimo, me sentí identificada también con las características del psicólogo, ¿no? Con su labor, y es así como yo tomé este camino, sin darme cuenta en ese momento que lo que me gustaba era el área educativa, ¿no? Fue después cuando ya entré a los cursos donde me percaté que la psicología educativa era súper linda y que siempre había sido mi vocación en el fondo y que estaba muy vinculada a ella. Entonces, en ese momento empieza mi trayectoria, ¿no? Igual cuando empiezo a trabajar en las empresas, en las organizaciones, siempre lo hago desde la parte educativa, ¿no? He visto el área de capacitación, ¿no? El área de capacitación y de recursos humanos también, porque hacía selección de docentes en una universidad también. Entonces, para empezar, vamos a iniciar con el concepto de la psicología, ¿no? ¿Qué es la psicología? ¿De qué se encarga, no? La psicología es una ciencia que estudia al ser humano y su comportamiento para generar cambios en el entorno. ¿Eso qué quiere decir, no? De que el psicólogo se va a encargar de observar, de ver, ¿no? Cómo es una persona, por qué tomas las decisiones que toma en ese momento, por qué somos diferentes, por qué de repente ante una situación Pedro y Juan toman caminos distintos, ¿no? Y en base a ello, ¿no? Si es que se presentara alguna dificultad, habría que generar un cambio, ¿no? En esa persona y las personas que se encuentran en su entorno. En base a este concepto, van a surgir tres objetivos principales. Uno de ellos es la evaluación, ¿no? Cuando conocemos a una persona, por ejemplo,
no podemos sacar conclusiones rápidas. ¿Por qué? Porque conocer a una persona nos cuesta un poco. A veces podemos conocer a una persona por 1 año, por 2 años, por 3 años, pero las personas vamos cambiando en el camino. No es algo fijo y que está para siempre o que siempre va a ser así. Vamos cambiando, ¿no? Entonces, los psicólogos, ¿qué hacen para reducir ese proceso de conocimiento? Vamos a evaluar. ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar la personalidad, vamos a evaluar si los niveles de ansiedad, vamos a evaluar, ¿qué más? Si hay depresión o no, sus capacidades y discapacidades, ¿no? ¿A qué voy con capacidades y discapacidades, ¿no? ¿Qué habilidades tiene? ¿Qué habilidades les falta reforzar? ¿Qué es lo que debemos trabajar para que esta persona pueda desarrollarse en un mundo en el que vivimos actualmente, que es competitivo, ¿no? Para que pueda integrarse a una sociedad. Entonces, de eso consiste básicamente la evaluación, ¿no? De conocer, de acercarnos a la persona, de saber quién es. ¿Por qué? Porque eso va a reducir el tiempo en el que vamos a conocerla, ¿no? Y también porque está parametrada, ¿no? Hay un estudio científico para poder hacer esto, detrás de esas evaluaciones, ¿no? Y entonces, yo tengo la evaluación, ya conozco a la persona, pero digamos que yo no me puedo quedar ahí, yo tengo que hacer una intervención. ¿Por qué? Porque si es que una persona presenta alguna dificultad, yo debo ayudarla a mejorar, a potenciar, ¿no? Su funcionamiento mental. Y luego de esto también tengo que explicarle el comportamiento humano. Muchas personas acuden al psicólogo porque no logran entender por qué actúan de esa forma, no están en contacto con sus emociones, no están en contacto con sus propios pensamientos que generan las emociones. Entonces hay que hacer todo este trabajo de contarle qué es lo que está pasando dentro de ella, ¿no? En el caso del área educativa, que es el colegio, ¿no? Digámoslo así, hay que ayudar a los papás a que puedan entender al niño por qué está pasando esto, ¿no? Igual en una empresa, por qué tu trabajador estaba comportándose de esta forma, por qué no está rindiendo de repente, o en el área social comunitaria, por qué los recursos de la comunidad se han agotado o no están siendo suficientes, ¿no? Hay que explicar esa conducta. Entonces, algunas competencias del psicólogo que vamos a encontrar son la vocación de servicio, ¿no? La vocación de servicio es querer ayudar al prójimo, querer ayudar a la otra persona, ¿no? Es saber reconocer, identificar aquellas habilidades que no están bien trabajadas en la persona y ayudarlo a superarlas, a mejorarlas, a potenciarlas, ¿no? La empatía es un poco ese trabajo de yo me entiendo a mí mismo, ¿no? Y en base a cómo me entiendo, yo puedo ayudar a los demás, ¿no? Es algo que se viene trabajando a lo largo de la carrera. También el psicólogo es muy observador. ¿Por qué? Porque a través de las observaciones nosotros vamos a poder identificar algunos problemas, ¿no? De repente, el comportamiento de una persona, cómo gestiona sus relaciones sociales, si se pone nervioso o no, ante qué situaciones, ¿no? Entonces todo eso va a ayudar, las observaciones ayudan mucho en campo básico, ¿no? Cuando aún no hacemos todavía la evaluación, ¿no? Y nos van a orientar a crear hipótesis de lo que puede estar pasando con la persona. Entonces, cuando yo ya hago mi observación, ¿no? Voy a poder plantear mis hipótesis y en base a esas hipótesis voy a hacer una evaluación, ¿no? El psicólogo también tiene la competencia de ser flexible, ¿no? Vamos a recibir muchos pacientes con diferentes problemáticas, ¿no? Y quizás los pacientes nos van a contar cosas que nosotros no tenemos contacto con ellas, ¿no? Entonces nuestro pensamiento tiene que ser un poco más flexible para adaptarnos a esas cosas que nos está diciendo, ¿no? Tratar de entender qué nos está tratando de decir y cómo está funcionando en su día a día, ¿no? Los principios éticos y de integridad, ¿no? Consisten básicamente en que el psicólogo tiene que tener un perfil en el que mantenga la confidencialidad. Los pacientes vienen a nosotros a contarnos problemas, ¿no? O situaciones que le están generando algún estrés o que no pueden manejar, ¿no? Entonces, en ese momento, nosotros tenemos que saber guardar la confidencialidad, porque ellos nos están contando algo muy íntimo, muy personal, algo que viene muy de adentro y que muchos no pueden expresar a otras personas, ¿no? Nos buscan a nosotros para eso, para contarnos eso que no pueden expresarle al mundo a veces.
Y finalmente, la última competencia, ¿no?, es la capacidad de análisis y resolución de problemas, ¿no? Un psicólogo debe orientar a su paciente o debe ayudar, acompañar al paciente a que logre sus metas, a que desarrolle esas habilidades personales para solucionar los problemas que vienen en su día a día, ¿no? La duración de nuestra carrera es de 5 años y tenemos los siguientes cursos. Son 5 años y cada año se divide en 2 ciclos académicos. Entonces, en el primer año vamos a tener cursos compartidos con todas las carreras, por ejemplo, veterinaria, medicina, nutrición, etcétera, todas las que tenemos en la universidad. Y en ese primer año también vamos a ver nuestro primer curso, que es de Introducción a la Psicología. En este curso de Introducción a la Psicología vamos a ver una base que nos va a ayudar a construir los siguientes años, ¿no? Entonces, de repente vamos a ver un poco de cada una de las áreas que tiene la universidad, ¿no? La psicología educativa, la clínica, la organizacional, la sociocomunitaria, ¿no? Un poquito de cada una. Vamos a ver algunos diagnósticos que se presentan con mayor frecuencia, como son la ansiedad y la depresión. Vamos a ver aspectos de la personalidad, ¿no? Y son temas de inteligencia, ¿no? Son temas básicos que nos van a ayudar a tener una base para luego ir creciendo, escalando en cada uno de los cursos que se van a ir llevando a lo largo de la carrera. Otro curso de este primer ciclo, de este primer año, perdón, es el de Técnicas Básicas de Atención en Salud. Este curso tiene técnicas para atención en salud, como dice su nombre, ¿no? Por ejemplo, digamos que estamos caminando en la calle y de pronto vemos una persona que se desmaya, una persona mayor, ¿no? Entonces, nosotros por nuestra vocación, servicio como psicólogos, vamos a querer ayudar al prójimo, ¿no? Si no fuese por este curso, de repente nos quedaríamos limitados. Lo que nos va a invitar a hacer este curso es que si pasa eso en la vida real, nos va a orientar a actuar, ¿no? Ok, con este curso yo voy a aprender, ¿no? Hay que hacer un levantamiento de piernas, ¿no? Si la persona no reacciona, hay que dejarla ahí, entonces llamar a unos servicios que puedan encargarse, ¿no? Con quién debemos comunicarnos en esos casos, ¿no? En el segundo año, primer ciclo, vamos a tener un curso importantísimo para la carrera que se llama Neuropsicología. ¿En qué consiste este curso? Básicamente es conocer las estructuras de nuestro cerebro, nuestro cerebelo, médula espinal, ¿no? Y por ello, o sea, este curso lo que va a ayudar es a que nosotros entendamos el funcionamiento del cerebro, para qué sirve cada una de estas áreas, ¿no? Tenemos 4 lóbulos, entonces, ¿para qué sirve cada uno de estos lóbulos y cómo se van relacionando, ¿no?, con la conducta humana, ¿no? Ustedes de repente han escuchado algunos de los lóbulos, ¿no? El occipital nos ayuda a procesar la información visual, el frontal nos ayuda a regular las emociones, nos ayuda a controlar la conducta ante diferentes situaciones que podemos presentar, ¿no? ¿Qué pasa si hay un accidente, una persona, no sé, se golpea la parte frontal, ¿no? Entonces, hay que ver todo eso para ir escalando de a poquito. Sí, neuropsicología es un curso básico también, en el cual van a aprender cómo el funcionamiento de nuestros cerebros se acerca a la conducta humana. La psicología de la personalidad, ¿no? Acá vamos a ver un poco más, ya cuando hemos pasado esta parte de neurociencias, que es básica para este paso, para este curso de psicología de la personalidad, vamos a ver de repente perfiles psicopáticos, personas con depresión, ansiedad, esquizofrenia, ¿no? En qué consisten estos diagnósticos, borderline, ¿no? Etcétera, porque hay muchísimos diagnósticos. En el tercer año vamos a empezar con lo que ya corresponde a la evaluación. ¿Esto qué quiere decir? Que nos van a enseñar herramientas para hacer el proceso de evaluación, ¿no? Por ejemplo, pruebas psicométricas, ¿no? Pruebas proyectivas, ¿no? Que son de dibujo, y vamos a llevar un curso de área. Esta parte es importante, porque en el curso de área yo voy a poder elegir si yo voy al curso de área yo voy a poder ver el curso generalmente, ¿no?, de psicología organizacional, educativa, de clínica y de social comunitaria. Entonces voy a poder vivenciar cada una de estas áreas a mayor profundidad, lo cual me va a ayudar a que yo en el cuarto año ya decida el área a la que quiero dirigirme. En mi caso, yo en el tercer año también llevé el curso de psicología educativa, clínica, organizacional, social comunitaria, tal cual se los estoy comentando, y en base a esos cursos yo decidí mi orientación en educativa.
Entonces sí es importante porque ahí vas viendo más a fondo, más a detalle cómo funciona cada una de estas áreas y a cuál te quieres ir. Finalmente, en el cuarto año ya haces el curso de la orientación que has querido, ¿no? Que has elegido, y en el quinto año haces las prácticas preprofesionales donde solo haces las prácticas. Vas a tener un acompañamiento de parte de tus profesores, ¿no? Y una persona también en el instituto o centro de trabajo en el que estés que también te va a acompañar en este proceso. Y también vas a ver la parte de intervención, es donde ya aplicas, ¿no? En tercer año vas a dar la evaluación y en el cuarto ya saltas a la intervención, cómo atiende al paciente, cómo un plan de trabajo con cada paciente según sus características, según sus necesidades, sus habilidades, cómo desarrollarlo, potenciarlo, ¿no? Entonces en la universidad, más o menos como ya les venía comentando, tenemos 4 especialidades. La psicología clínica, la psicología educativa, la psicología social comunitaria y la psicología organizacional. En la psicología clínica lo que vamos a ver es un poco las patologías mentales que pueden tener nuestros diferentes pacientes, ¿no? Cómo funciona el cerebro, ¿no? Como les decía, el funcionamiento del cerebro es básico para entender las patologías y las vamos a ver a mucha más profundidad, ¿no? Cuando ya escogemos el curso de área en psicología clínica, lo que va a pasar, vamos a ver ya cómo es la intervención en estos pacientes, cómo mi intervención en conductas adictivas, como la intervención en ansiedad, en depresión, ¿no? Los diferentes diagnósticos mentales que vamos a ir encontrando y cómo vamos a orientar de repente a la familia, a las personas que están en el entorno, porque todo eso involucra la intervención. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver parte de cómo hacemos la dinámica en psicología clínica en los cursos, ¿no? Esta es, como les digo, esta foto de aquí se puede ver que el profesor está enseñando las áreas del cerebro, acá también hacen orientación y consejería, ¿no? Cómo vamos a articular la orientación y consejería y cómo la vamos a llevar a cabo, y primero vamos practicando entre nosotros y luego ¡plum!, los profesores nos sueltan, pero nos acompañan también a dirigir esta parte, ¿no? Tenemos una cámara Gesell, en verdad tenemos 2 cámaras Gesell. ¿No? Estas cámaras Gesell sirven para, en realidad las usamos en todas las áreas, no solo en la clínica, ¿no? Y las usamos ¿para qué? Para ver cómo se comporta una persona en una determinada situación, ¿no? Por ejemplo, en psicología clínica, cómo se comporta el paciente, ¿no? Hay una persona que está evaluando y otra que está respondiendo, ¿no? Y detrás de ese vidrio, ¿no?, van a ver otras personas que son espectadoras y solo se encargan de observar qué está pasando, ¿no? Posiblemente esos especialistas se integren, se junten después y hagan un análisis, lleguen a una conclusión de repente del diagnóstico, ¿no? Igual en el caso de educación, ¿no? Evaluar y ver que los papás pueden estar chequeando ahí a ver qué está pasando. Igual los especialistas también están viendo cómo interactúa el niño, qué hace el niño ante diferentes situaciones que se les puedan poner. También los psicólogos clínicos van a hacer intervención, por ejemplo, en el área de salud, con su propio personal, ¿no? Esta de acá es una intervención realizada por los alumnos de nuestra universidad, ¿no? En trabajadores que han sentido en algún momento estrés laboral. Entonces, estamos ahí. La psicología clínica es súper básica para todas las áreas, ¿no? La psicología educativa, ¿no?, ¿qué va a hacer? Va a ver, va a detectar, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, lo que yo siempre hago es ir a ver las aulas, ¿no?, ver los recreos, ver qué dificultades se están presentando en estos niveles, social, cognitivo, ¿no? Y ver de repente algún niño tiene dificultades para la lectura, para la escritura, para hacer cálculo numérico, ¿no? Entonces, a partir de esa observación, hacer una evaluación, ¿no? A ver qué puede estar pasando para llegar un poquito más a fondo en qué el proceso cognitivo en el que está débil y yo debo trabajar como psicóloga para que este niño potencie, ¿no? Y al pasar de grado no le parezca tan difícil o no se quede en el camino, ¿no? Entonces, básicamente se trata de eso. También vemos en psicología educativa la parte emocional, ¿no? La parte preventiva cuando hablamos de consumo de drogas, adicciones en general, ¿no? La prevención del embarazo adolescente también, proyecto de vida, ¿no? Y estos son algunos talleres que realizamos en la universidad con los alumnos, algunas evaluaciones que también vamos realizando con ellos para que puedan ir integrando estos conocimientos el día que salgan a su campo laboral, lo puedan desarrollar por sí solos.
¿no? La psicología organizacional es aquella psicología, ¿no? Porque todos parten de una sola, pero es la que se encarga de estudiar el comportamiento de las personas que trabajan en una empresa o en un centro laboral cualquiera, ¿no? Entonces, ¿de qué se van a encargar? Van a encargarse de ver qué ayuda a que el trabajador se sienta más motivado, ¿no? Y con esa motivación que aumente la productividad de la empresa, ¿no? Por ejemplo, se van a encargar también de seleccionar el personal. ¿Y en qué consiste ese proceso, no? Por ejemplo, todos hemos ido a Tambo en algún momento. Entonces, vamos a Tambo, vemos que hay una persona que está cobrando, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? Esta persona ha sido elegida por un psicólogo organizacional. ¿Qué cosas ha tenido que ver el psicólogo organizacional? Ha tenido que, de repente, ver o evaluar su cálculo numérico, qué tan rápido es en el cálculo numérico, ¿no? Y en base a esas habilidades que ha dicho, ok, tiene todo el potencial para ser cajero, ¿no? Lo ha contratado, ¿no? ¿De qué más se va a encargar esta persona, este psicólogo organizacional? De capacitar al personal, ¿no? Yo veo de repente de que hay un nuevo programa, un nuevo software, ¿no? Entonces el psicólogo organizacional se va a involucrar ahí, ¿no? Va a aprenderlo y luego lo va a transmitir, porque nosotros también tenemos un poquito esa parte pedagógica de cómo vamos a llegar a las otras personas, para que ellas también aprendan, ¿no? Y estas son algunas de las charlas que se han venido haciendo en la universidad también con estudiantes, ¿no? Y, por ejemplo, esta fue una charla docentes, en la que los docentes buscaban mejorar sus herramientas para enseñar a los alumnos de un colegio, ¿no? Y bueno, básicamente eso, ¿no? En capacitación vemos muchas áreas, entonces pueden ser infinitos los temas, tanto habilidades blandas, cualquier tema, ¿no? En psicología comunitaria o social comunitaria, también como la conocemos en la Cayetano, ¿no? Se va a encargar de qué? De hacer un enfoque ya no tan personalizado, ¿no? Va a haber, por ejemplo, va a ir a una comunidad, ¿no? Donde hay muchas personas y va a ver cuáles son las habilidades de esa comunidad. ¿Qué recursos tiene cada persona de la comunidad y cuál es el aporte, ¿no? A esta comunidad? Si hablamos de comunidad, entendemos que la comunidad trabaja como algo, como un sistema engranado, ¿no? Todos tienen un aporte específico a esta comunidad para lograr un objetivo común. Entonces, el psicólogo lo que va a hacer es ir y estudiar cada una de estas personas y cómo interactúan en el grupo para saber si las herramientas que están utilizando como grupo van a ser útiles o están sirviendo para afrontar un determinado problema actual, ¿no? También investiga los recursos pasados para saber cómo solucionaron problemas antiguos y si es que lo pueden traer al presente modificando algunas nuevas cosas, ¿no? Otros psicólogos comunitarios también trabajan en ONGs. Hace poco, en un curso de primer año, tuvimos también a un psicólogo comunitario de visita, ¿no? Y él lo que dijo, de invitado, y él lo que comentó era de que su trabajo era gestionar o ser como un mediador entre la empresa, entre lo que quiere la empresa en un entorno de ambiente, ¿no? Entre los objetivos de una empresa y lo que quiere una comunidad, ¿no? A veces vemos de que las empresas, por ejemplo las mineras, chocan con las comunidades. Entonces, para llegar a acuerdos, ahí se involucra a un psicólogo, ¿no? Para saber tanto qué quiere la comunidad como qué quiere la empresa, ¿no? Y llegar a acuerdos, ¿no? Se trata de eso, básicamente, de llegar a acuerdos y que las dos partes salgan beneficiadas. Entonces, este es un poco el trabajo del psicólogo comunitario, como les decía, trabaja bastante en las habilidades, en ver cuáles son las estrategias de la comunidad, ¿no? Y si es necesario adaptarlas, mejorarlas, potenciarlas, ¿no? Ver qué recursos tienen para mejorar estas respuestas que pueden estar dando ante diferentes situaciones que se presenten. ¿Qué significa ser psicólogo de Cayetano? Bueno, pues es una pregunta muy... Significa ser investigador, ¿no? Nosotros desde que entramos a la universidad nos inculcan esto, que es muy bonito, es muy apasionado, en verdad, investigar, saber más allá. ¿Por qué? Porque esto enriquece también mi conocimiento, ¿no? Investigar me hace sentir
de que yo puedo, a través de la lectura, ¿no? Porque investigar no solo hacer una investigación, investigar también es revisar otras fuentes bibliográficas, revisar otras investigaciones, ver en otras culturas qué se hace, cómo se hace. Entonces todo esto va a enriquecer mi vida profesional. Aparte de la investigación, le da un reconocimiento al psicólogo o a cualquier persona de cualquier profesión en realidad, lo hace tener un nombre en la sociedad, ¿no? Ser investigador te hace destacar. Entonces, para nosotros, que somos de Cayetano, es muy importante esta área, que desde muy así, desde el segundo año posiblemente o desde antes ya estamos empezando un poco con la investigación. También nos conocen o somos conocidos por tener valores, ¿no? ¿Qué tipo de valores? Como les digo, nuestras carreras, medicina, todos en general, psicología, básicamente, ¿no? Busca el apoyo al prójimo, el apoyo al prójimo, el apoyo al prójimo, ¿no? Entonces, ese apoyo se va a ver reflejado en nuestros proyectos sociales. Por ejemplo, en mi época existía, ahora existe Ocaso, ¿no? Pero en mi época había un programa, ¿no? Que se llama Nutre Perú, y este programa era realizado por alumnos de todas las facultades y nos integrábamos para atender a una población fuera de Lima, ¿no? En la que desde cada uno, desde su grupo, desde su carrera, iba haciendo un plan de intervención. ¿Cómo íbamos a atender? Entonces, primero se hizo una evaluación, se vieron qué necesidades tenían estas personas, ¿no? Y en base a ello nosotros fuimos con nuestros aprendizajes viendo cómo podíamos ayudarlos, ¿no? Desde la parte de ontología, de nutrición, y en verdad es súper lindo, porque en la vida real nosotros, los psicólogos, no trabajamos solos, sino trabajamos de forma integrada con muchísimos profesionales. Entonces, a partir de acá, de estos valores y programas, vamos entendiendo un poco lo que va a ser nuestra vida profesional después. Vamos conociendo otras carreras, otras formas de pensar, otras formas de ver, súper interesante. Y bueno, somos líderes también, ¿no? ¿Por qué? Porque Cayetano también está muy marcado con el tema de competitividad, ¿no? No somos personas, no solemos ser personas que se quedan con lo que conocen, sino más bien están tratando siempre de estar a la vanguardia en cuanto a cuáles son los nuevos modelos terapéuticos. ¿Por qué? Porque tenemos eso de base de que queremos ayudar a la persona, ¿no? Entonces, si yo me quedo con lo que sé, de repente no es suficiente. Yo tengo que salir de eso, investigar, ¿no? Y eso me va a ayudar a ser líder, a manejar de repente a otros grupos, ¿no? Y bueno, como les decía, somos competitivos, ¿no? A nosotros nos conocen porque tenemos esa alma investigadora, ¿no? Esas ganas de conocer un poco más, de saber un poco más, ¿no? Lo cual nos hace competitivo y nos hace estar entre, de repente, las mejores selecciones o las mejores opciones que hay en el campo laboral. Bueno, y ahora, ¿no? Que estamos en un tema de pandemia, de COVID-19, ¿no? Estamos también preparándonos, nosotros ya estamos preparados, mejor dicho, para atender en las 4 áreas de una forma virtual, ¿no? La universidad está haciendo clases virtuales, nosotros los psicólogos atendemos de clases a través de Zoom, ¿no? De estas plataformas. ¿Y por qué? No, no es que sea nuevo para nosotros. Si ustedes buscan bibliografía fuera del país, van a encontrar que en países, por ejemplo, de Europa, esto es muy usual. O sea, las personas a veces no pueden asistir a un psicólogo. En Australia también pasa esto, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los psicólogos? Se comunican con sus pacientes a través de videollamadas, llamadas telefónicas, ¿no? Y con esto del COVID nosotros seguimos trabajando, seguimos ayudando a las personas, ¿no? Esta situación ha podido generar estrés, ansiedad, depresión, ¿no? Que son diagnósticos comunes que pueden surgir por este momento que estamos pasando, ¿no? Entonces nuestro trabajo no termina, seguimos trabajando, seguimos ayudando a las personas de esta forma o de estas plataformas virtuales. Y bueno, para comentarles un poco la experiencia, ¿no? Estos son 3 alumnos. Por ejemplo, María Yáñez, ella se fue a la universidad, hizo un intercambio estudiantil con la Universidad Complutense de Madrid, muy conocida a nivel mundial, ¿no? Sebastián Murphy también se fue a la Complutense de Madrid, ¿no? Y también, no solo nosotros salimos fuera al exterior a aprender de estas otras universidades, que también es muy rico el trabajo, ¿no? Porque vemos nuevos enfoques, conocemos nuevas culturas, ¿no? También recibimos alumnos de otros países. Por ejemplo, cuando yo estaba
estudiando, también vino una chica que venía de España y también fue muy bonito tenerla a ella en las clases porque nos contaba sus propias experiencias o cómo era allá. Entonces, todo esto enriquece a tu parte personal y profesional, ¿no? Que personal también es súper útil porque lo vamos a usar en el trato, en el trabajo con nuestro paciente, ¿no? Empezando desde la empatía. Y bueno, esta chica, la última, ¿no? Araceli, ella venía de una universidad de México, ¿no? Entonces nosotros también recibimos alumnos de otras universidades y como les digo, es súper lindo este contacto con personas de otros lugares, de otros países, ¿no? El aporte de los psicólogos en la pandemia, como les comentaba, es que nosotros seguimos trabajando, seguimos atendiendo estos casos, ¿no? Que, por ejemplo, personas que ahora tienen que salir a trabajar y tienen el temor, ¿no? Por este virus. Entonces, nosotros ayudamos a que canalicen sus emociones, a que las gestionen, a que puedan sobrellevar esta situación, a que, obviamente, con todas las medidas preventivas, porque no los podemos orientar de otra forma, no tenemos que continuar con esas medidas, lavado de manos, todo lo que sea indicado por el colegio médico, ¿no? Sin embargo, nosotros nos evocamos un poco más a la parte emocional y cognitiva, es decir, al pensamiento que tiene y cómo ayudar a regular estas partes para que pueda sentir que está bien y que tiene un control sobre esta situación. Y bueno, eso sería todo. Gracias, Kiera, por habernos ilustrado con todos los detalles sobre la carrera de psicología, todo lo que abarca. Tenemos algunas preguntas, por ejemplo, eh, en relación a las aptitudes que debe tener alguien interesado en estudiar esta carrera, ¿cuáles identificarías tú? Bueno, a ver, la capacidad de escucha, básicamente, ¿no? Si eres una persona que te gusta escuchar, en realidad todas las competencias se desarrollan a lo largo de la carrera, o sea, no significa que si no las tienes no eres apto, ¿no? La psicología es una carrera muy flexible, pero básicamente creo que una de las competencias más básicas es la capacidad de escuchar al otro, ¿no? De saber qué es lo que le está pasando, básicamente escuchar, porque a veces la empatía también se va desarrollando a lo largo de la carrera, ¿no? Un poco empático, si sabes, si entiendes, o sea, si tienes esa habilidad de ponerte en la situación del otro, de saber lo que le pasa, ¿no? Entonces yo creo que es un buen inicio, un buen camino para esta carrera. Así es. De ahí otra pregunta que tenemos, ¿qué diferencia hay entre lo que puede hacer un psicólogo y lo que puede hacer un psiquiatra? Ah, sí, eso es muy importante. Nosotros los psicólogos trabajamos mucho con la palabra, ¿no? Bueno, con la palabra, por así decirlo, porque en realidad detrás de la palabra hay mucha investigación, hay muchos métodos científicos comprobados, ¿no? No nos basamos en, se me ocurrió algo y simplemente lo hacemos, ¿no? Sino que trabajamos con métodos comprobados, ¿no? La diferencia básicamente está en que un psiquiatra va a medicar o va a usar la medicación para atender a los pacientes, ¿no? Mientras que el psicólogo hace ese trabajo en el que se modifica el pensamiento, ¿no? Y con el pensamiento se va a modificar la conducta. Entonces es un proceso un poco más largo, no va a trabajar con las emociones, ¿no? Es un proceso un poco más largo, pero lo que pasa es que son complementarias, ¿no? El psiquiatra ha estudiado medicina y por eso puede medicar. Nosotros somos psicólogos, tenemos técnicas, tenemos métodos para atender al paciente, pero nosotros lo que vamos a hacer es reconstruir o ayudarlo a fortalecer sus habilidades, ¿no? Trabajamos más con métodos y técnicas que parecen conversaciones a veces, o ¿no? Simplemente escucha, pero hay toda una investigación, unos métodos previos aprendidos. Dentro de las especialidades que has mencionado, ¿cuál considerarías tú que tiene el mayor campo laboral? En realidad, todas, me parece que todas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora, psicólogos clínicos es para todo, es la base para todo, ¿no? Es la base para todo y también porque hay un montón de personas que tienen enfermedades mentales, ¿no? Vivimos en un país donde la problemática de salud mental es bastante amplia. Y bueno, y sin eso lo saltamos a la parte educativa, ¿no? Hablando de niños, ¿no? Si hablamos, para empezar, de adultos, ¿no? Los adultos tienen a los niños, entonces toda esa formación que le están dando, ¿no? Se pasa a la parte educativa, entonces sí tenemos trabajo en ese lado. Hay que ayudar a los niños a gestionar sus propias emociones, ¿no?
a los padres a dar pautas también, a cómo conversar con sus hijos. Entonces, de esos dos lados hay bastante trabajo. En el área organizacional también. ¿Por qué? Porque hay muchísimas empresas y todas las empresas lo que quieren es lograr sus objetivos. Entonces, ¿cómo los van a lograr? Consiguiendo los mejores trabajadores, ¿no? Capacitando a sus trabajadores. ¿Por qué? Porque eso hace que la empresa salga, se vea entre las mejores empresas, ¿no? Hay A, B, C de empresas. Entonces, yo quiero posicionarme en el mercado. Si yo quiero eso, yo tengo que tener un psicólogo para que me ayude en la parte de capacitación, de reclutamiento, ¿no? De elegir a las mejores personas para llegar a esa meta. Y finalmente el social comunitario, que a veces no se, no tiene mucha apariencia o no aparece mucho, pero su trabajo es muy importante y el nivel de psicólogos comunitarios ha venido aumentando en el proceso de estos tiempos. ¿Por qué? Porque se ven muchas empresas de diferentes rubros, ¿no? Y como les decía, las empresas a veces tienen impactos ambientales, ¿no? Entonces lo que hacen es hacer esa conversación sociedad-empresa para llegar a acuerdos y se ve esa necesidad de que hay, ¿no? Necesitamos psicólogos sí o sí acá para gestionar este aspecto, ¿no? Si no, la empresa al final, por ponerla y no tener un psicólogo, lo que puede pasar es que termine invirtiendo de más y al final perdiendo plata. Entonces, ahí está la necesidad de contratar a un psicólogo. Siempre, siempre van a haber oportunidades. Y lo bueno de nuestra universidad es que cuando tú egresas, ¿no? De Cayetano, no vas a tener un cartón o una licenciatura, ¿no? Un certificado que te diga que eres psicólogo en el área educativa o psicólogo en el área clínica. Lo que vas a tener es un certificado, ¿no? Que dice que eres psicólogo en general. Entonces, con esto, tu bachillerato psicólogo, ¿no? Tú vas a poder saltar a diferentes áreas, ¿no? Por eso a mí me pasó lo que me pasó. O sea, como les conté en un inicio, yo he trabajado en el área educativa, pero también he trabajado en el área organizacional. Entonces, eso se debe a que yo egresé de la universidad con un nombre que decía psicología, ¿no? Entonces, e incluso ahorita puedo volver a saltar a muchas áreas. Lo bueno de esta universidad, y no es porque sea de Cayetano, de verdad lo digo de corazón, es de que lo bueno de nuestra universidad de la Cayetano es que te forma en diferentes áreas y la parte de formación en investigación hace que tú, como persona, si quieres pasarte a otra área diferente, ya tienes una base, eso primero, que es súper sólida, y segundo, de que si sientes que te falta algo o que algo no está completo, vas y lo investigas. Eso es lo que nosotros nos hace diferentes de muchos profesionales, ¿no? Que vamos y lo buscamos. Nos han inculcado, nos han educado para nosotros aprender a cómo solucionar ese tema. Si yo no lo sé, voy y lo investigo, ¿no? Entonces, si me falta algo, voy y lo leo. Entonces, nuestra universidad nos ha educado para eso. Y nos comentas que la carrera duró 5 años y ya si quieres ver más temas de otras especialidades, puedes llevarlas también de manera ya complementaria, ¿correcto? Exacto, puedes verlas de manera complementaria, como haciendo una maestría, ¿no? Por ejemplo, yo he realizado una maestría en psicopedagogía con una universidad española, ¿no? Tengo una amiga que estudiaba en el área organizacional en la universidad y cuando ya salió, ¿no? O sea, se dio cuenta de que le seguía gustando organizacional, pero también le dio ese bichito de me gusta la clínica y se metió a trabajar en el área clínica, siendo organizacional, sin ninguna experiencia en clínica, ¿no? Y entonces por ahí se fue dando cuenta, ¿no? Entró a trabajar en el área clínica y le fue gustando, ¿no? También he conocido psicólogos de la Universidad de Cayetano que han trabajado conmigo, ¿no? Y que ellos también eran organizacional y se pasaron al área educativa. Entonces nosotros siempre podemos saltar, porque lo bueno de la Universidad de Cayetano es que nos permite tener un conocimiento sólido, ¿no? Si es que nosotros en algún momento decidimos dar ese salto a otra área en la que de repente no hemos experimentado mucho. Muy bien, Kiara, muchas gracias por compartirnos su experiencia, hablar de manera amplia y extendida sobre la carrera, las especialidades, tu experiencia personal. Y bueno, antes de terminar con esta charla, queremos invitar a los chicos, primero a los que nos están siguiendo, que tenemos modalidades de admisión para empezar clases en septiembre. ¿Cuáles son? El factor excelencia este 1 de septiembre y el examen general de admisión el 3 de septiembre. ¿Cuál es la diferencia? Que el factor excelencia
es para egresados del colegio del año pasado con un promedio de 14, mientras que el examen general es una invitación para cualquier egresado de educación secundaria a nivel nacional e internacional. Las fechas como las pueden ver y las modalidades van a ser virtuales considerando el contexto en el que estamos, y las clases, bueno, cuando comiencen en septiembre, serían también por lo que dure este periodo de manera virtual. ¿Podrías volver a la siguiente, por favor, Sí. Kiera? Sí. Para los que están interesados en quintos, los que están en quinto secundaria y están interesados en esta carrera, tenemos el factor quinto este 29 de septiembre, también va a ser una modalidad virtual, y para los que están en quinto secundaria y son egresados de 2019 con promedio 14, tenemos el factor excelencia, pero ese todavía es el 8 de noviembre. Bueno, tenemos estas modalidades, hay una modalidad dependiendo tu condición, ya seas egresado, seas estudiante, tengas un promedio alto o te faltó un poquito para llegar a este promedio, hay una modalidad para ti. Kiara, muchas gracias por tu tiempo, por haber compartido con todos. ¿Quieres dar algunas palabras para invitar a los chicos a que se animen a postular? Sí, en verdad, animarlos a que postulen, la carrera es súper linda, les va a encantar, van a conocer en un inicio mucho sobre ustedes, ¿no? Y eso luego los va a ayudar, les va a ayudar a que puedan conocer a otras personas, a hacer ese trabajo de cómo ayudarlas, ¿no? A superar los problemas, las habilidades que no están desarrolladas, ¿no? Y conversarles también de que nuestra carrera es súper flexible, o sea, como les digo, yo he podido saltar de un área a otra, ¿no? Y lo bueno es que donde hay una persona o un grupo de personas, ahí estamos los psicólogos. Siempre va a haber un espacio para nosotros en cualquier lugar. Nunca nos va a hacer falta trabajo. Es súper linda, es flexible. Nada, Listo. postulen. Gracias, Kiara. Muchas gracias y a todos los que Muchas nos gracias a siguen, ustedes. muy buenas tardes. Buenas tardes.